Perlas del libro de Mateo. La muerte de Juan el Bautista, alimentación de los 5000. Jesús anda sobre el mar. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. ¿Qué perlas podemos encontrar en estas historias? Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en el transcurso de este estudio. Padre que estás en los cielos, te suplicamos, Señor, nos guíes en el estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, encontrar esas perlas que puedan servirnos en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Apreciados hermanos y hermanas de esperanza, hoy vamos a buscar las perlas en 4 historias. La primera, la muerte de Juan el Bautista. ¿Qué lección podemos encontrar nosotros en este registro histórico sobre la muerte de un hombre justo, sobre la muerte de un hombre cuyo ministerio había sido anunciado desde antes que éste naciese, en el siglo 7 antes de Cristo, cuando Isaías anuncia que vendría uno que prepararía el camino? Los justos también mueren. ¿Y qué muerte? Una muerte realmente terrible. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Este Herodes no es el mismo Herodes que gobernaba cuando Jesús nació, que mandó matar a sus padres. Ese Herodes había fallecido. Ahora este Herodes el tetrarca, como dice Mateo, escucha sobre el ministerio de Jesús, escucha lo que Jesús estaba haciendo. Y en su mente surge la figura de Juan el Bautista. No ve en Jesús al Mesías, no ve en Jesús al Cristo, no ve en Jesús al que salva, sino ve en Jesús a aquel a quien él había ordenado matar. Y de la muerte de Juan el Bautista nosotros podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, Apocalipsis 14:13 dice: Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren, sus obras siguen. Las obras del Bautista continuaron. En Isaías capítulo 57 versículos 1 y 2 dice la palabra de Dios que Dios a veces llama al descanso a los justos. Dice: Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Y además recordemos lo que el mismo Juan declaró: es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo mengue. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había cumplido con su ministerio, había cumplido con el propósito de su vida. Esa es una vida con propósito, y nuestra vida también tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Anunciar el mensaje de los 3 ángeles. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Qué es lo que estaba denunciando Juan? Estaba denunciando el pecado de Herodes. Herodes le había quitado su esposa. ¿A quién? Dice: a su hermano, a Felipe, que también era otro rey, otro tetrarca. Le había quitado su esposa. ¿Y quién era esta esposa? Herodías. Herodías tenía una hija, Salomé, que no era
era la hija, ¿verdad? Que no era la hija de Herodes. Entonces, Juan se ganó un enemigo, sobre todo en Herodías, porque ella era quien odiaba a Juan, ella era quien prácticamente motivó su encarcelamiento, porque Juan denunciaba el pecado. Y aquí encontramos nosotros una lección. Si nosotros vemos que alguien está en un pecado, es necesario hacerle ver que está en pecado. Cuando el pecado es público, el tratamiento es público. Cuando el pecado es privado, el tratamiento también es en privado. Así nos enseñan las Escrituras. Así nos muestra. Y ese ejemplo lo encontramos en el caso, por ejemplo, de Moisés. Su pecado fue público. Dios trató ese pecado de forma pública. El caso de Elías, cuando busca la muerte, Dios lo trata en privado. Siempre los pecados se tratan según el ámbito en el cual es tratado. A veces nosotros pecados públicos queremos tratarlo de forma privada y pecados privados de forma pública. Voy a denunciar tu pecado. En verdad, para eso estás, para denunciar el pecado y hacer público un pecado privado. Nuestra labor es acercar a las personas a Cristo. Entonces, cuando estemos frente a una persona que está en pecado, busquemos siempre la manera de restaurar. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Juan se había ganado al pueblo por la forma como predicaba, por la forma directa en decir las cosas, y el pueblo lo consideraba su profeta. Y esto era una especie de salvoconducto, era una especie de protección contra el poder del rey. Herodes era rey, pero no podía encarcelarlo. ¿Pero qué pasó? Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que encontramos? A la hija de Herodes danzando. Dicen algunos comentaristas que el baile de la hija de Herodías fue un baile sensual que enervó a Herodes. Y llevado por la excitación del momento, prometió de todo. Prometió, pide lo que tú quieras. Y aquí encontramos una gran perla para nosotros. Hay un pensamiento que dice: no hagas promesas cuando estés muy alegre, ni tomes venganza o disciplines cuando estés muy enojado. Cuando estás emocionalmente estable, entonces toma las medidas correctivas. No lo hagas cuando estás alterado emocionalmente, porque cuando estás alterado emocionalmente vas a cometer muchos errores. Y aquí Herodes, en un momento de excitación, hace una promesa. Y con juramento se lo hace. Ella, instruida primero por su madre, Herodías, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se imaginan aquí quién está manejando los hilos? Estamos en medio del conflicto de los siglos. Satanás ahora hace uso de Herodías, y por medio de Herodías a su hija, y por medio de la hija al rey, para dar muerte al mensajero, para dar muerte a aquel hombre que había nacido por un
por la obra del Espíritu Santo. Recuerden que sus padres no podían tener hijos. Y fue una concepción milagrosa. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Todo lo hacía Herodes por miedo. No lo encarcelaba por miedo. No lo quiso matar por miedo. Era un hombre era un tipo esclavo de sus emociones. Y lamentablemente hay mucha gente que es esclavo de sus emociones. Actúa por el miedo, deja de hacer por el miedo, hace por el miedo. Debes tomar el control de tus emociones. Debes ser inteligente emocionalmente hablando. Muy inteligente. No seas esclavo de tus emociones. Y ahora Herodes, impulsado, ahora por el qué dirán, ¿verdad? Porque él sabía lo que tenía que hacer, pero por el qué dirán, para no quedar mal ante la gente, ante sus invitados, mandó decapitar a Juan el Bautista. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Cuando leemos este pasaje, nos parece algo tan inofensivo. Pero este es un cuadro realmente terrorífico. La cabeza de un hombre en un plato. Y la hija se lo presenta a su madre. Aquí está. Como si fuera normal, como si fuera la cabeza de un animal. Allí está la cabeza de Juan el Bautista. Triste final de un hombre que fue el precursor del Mesías. Triste final. Hay muchas preguntas que se hacen las personas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no evitó? ¿Por qué Jesús no evitó? Recuerden para qué había venido Jesús. Jesús había venido para morir por su pueblo. Y Jesús habló acerca de persecuciones venideras. Habló acerca de que muchos morirían, y entre ellos está Juan. Pero la promesa también dice que Él descansa hasta aquel día en el cual recibirá la corona de vida. Él está descansando. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Enterraron el cuerpo de Juan. ¿Quiénes? Los discípulos, los amigos. ¿Cómo afrontas tú una pérdida? Las noticias de la muerte de Juan llegaron a oídos de Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús escucha la noticia sobre la muerte de Juan, y él decidió apartarse, meditar, reflexionar, pensar sobre esta muerte. ¿Cómo afrontas tú una pérdida, un duelo? ¿Cómo afrontas la muerte de un ser querido, un familiar directo, un amigo? ¿Cómo afrontas esa pérdida? Hay quienes lloran desesperadamente, hay quienes lo afrontan con serenidad, hay quienes se deprimen y hay quienes meditan sobre lo transitorio que es la vida. ¿Y qué hizo Jesús? Nuestro modelo. Se apartó. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Se fue. Hay personas que prefieren estar solos para meditar, para pensar. Otros necesitan ser escuchados, necesitan la compañía. ¿Cómo afrontas tú una situación de duelo?
Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando nosotros hacemos frente a un duelo, si nosotros lo abordamos desde la aceptación, ese duelo no nos va a afectar mucho. ¿Y qué es abordarlo desde la aceptación? Es entender que nosotros, todos seamos personas saludables o no saludables, todos caminamos junto a la muerte. Hoy día, hoy, van a morir muchas personas que no tienen ninguna enfermedad. ¿Qué nos dice eso? Muere el sano, muere el enfermo, muere el niño, muere el joven, el adolescente, el anciano. No hay una edad para morir, no hay una condición para morir. La muerte es realmente inesperada. Solo nos preocupamos, vemos la muerte segura cuando hay una enfermedad. Pero hay mucha gente que no tiene ningún problema de salud que muere. La aceptación nos lleva a plantearnos y a partir de ahora cómo voy a afrontar la vida. Si perdiste tu pareja, ¿cómo voy a afrontar la vida? Es una nueva realidad al que nos vamos a hacer frente. Nuestra vida está en un constante cambio. Hay cambios que nos gustan y hay cambios que no nos gustan. Pero nos gusten o no nos gusten, esa es la realidad. Y la aceptación nos ayuda a eso. Esta es mi nueva realidad, ¿qué hago con ello? Ahora Jesús, tras reflexionar, tras meditar, continúa con su ministerio. Hay que continuar porque Él tenía un propósito, una misión. Tuvo compasión de la multitud, sanó a los que de ellos estaban enfermos, retomó su tarea, retomó su trabajo. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mucha gente, más de 5,000 personas, solo contando a los varones. Demasiada gente. Señor, despídelos. Ya es tarde. No han comido. Ya, mándalos. Y la respuesta de Jesús realmente es sorprendente. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. A veces Dios nos pide cosas que no entendemos. A veces Dios nos pide cosas que nos parecen imposibles de hacer. Y aquí les dice: dadles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlos acá. ¿Por qué Jesús les dice: denle ustedes de comer, dadle ustedes de comer? ¿Por qué? ¿Qué tenía en mente? Y cuando escuchan eso, ¿qué tenían en mente los apóstoles? Y aquí nos encontramos una vez más con una gran verdad, una perla. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Isaías 55:8. Nosotros pensamos las cosas de una manera, Dios piensa de otra manera. Donde nosotros vemos imposibles, Dios ve oportunidades. Por eso es que nosotros no podemos atrevernos a interpretar la palabra de Dios, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. ¿Qué tenía en mente? Había solo 5 panes y 2 peces. No alcanzaba ni para los apóstoles ni para servirse entre ellos. Ellos veían el problema de una manera, Jesús veía el problema de otra manera. Y aquí tenemos un desafío. Cuando tenemos problemas que nos parecen imposibles, miremos esos problemas con los ojos de Dios. Hace mucho tiempo leí un sermón que decía: ¿qué haría Jesús? Cada vez que te encuentres en situaciones desesperantes, pregúntate: ¿qué haría Jesús? Y eso es muy bueno, porque te va a ayudar a ver las cosas
de una forma diferente. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los mandó a recostarse. Ordénense. Marcos dice que los mandó sentarse en grupos de 100, de 50. Los mandó, los organizó, para que no se produzca ahí una aglomeración y donde unos coman y otros no coman. Todos ordenados. Ahí hay otro principio. Todo debemos hacerlo con orden. Eso escribe también Pablo en su carta a los Corintios. Dios es un Dios de orden. Y nosotros debemos ser ordenados. Y ahora da gracias a Dios. Dice, tomando los 5 panes y los 2 peces, levanta los ojos al cielo, bendice y parte. Aquí Jesús rompe todas las reglas físicas, multiplica los panes. Dice que la materia no se crea ni se destruye, es lo que dicen, ¿verdad? Solo se transforma, pero esta materia de solo 5 panes, de solo 2 peces, se multiplicó para alimentar más de 10,000 personas. ¿Y por qué digo más de 10,000 personas? Porque la misma palabra dice que eran 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Y aquí encontramos otra lección más. Jesús entrega los panes ¿a quiénes? A los discípulos y los discípulos a la multitud. De la misma manera el pan espiritual nosotros lo recibimos del Espíritu Santo y luego lo entregamos a las multitudes. En eso consiste. Recibes tú del Espíritu y luego lo compartes. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. No se botó, no se desperdició nada. Y aquí otra lección, hermanos. Es triste cuando hay concentraciones, a veces de la iglesia, se reúnen en un lugar, en un coliseo, en un teatro, en el campo, y cuando se retiran todo queda sucio. Ahí se dejan las sobras, los desperdicios. Nunca ensucies el lugar donde estás. Tus desperdicios, recógelos. Recógelos. No seas de las personas que tiran las cosas. Y aquí encontramos una gran lección. Las bendiciones de Dios no se desperdician. A veces cuando tenemos mucho, a veces cuando Dios nos bendice, nos abre las ventanas de los cielos y tenemos dinero, gastamos y gastamos y desperdiciamos, botamos la comida a la basura. Aquí no se botó nada, todo se recogió. ¿Y cuánto se recogió? 12 cestas llenas. Comieron las más de 10,000 personas y todavía quedaron 12 cestas llenas. Y miren que todos se comieron y se saciaron. Comieron hasta decir hasta ahí nomás ya. Gracias, gracias, gracias. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínate que hayan ido con la esposa y un hijo solamente. Un promedio de 15,000 personas. Para Dios, la carencia no es un problema. Para Dios, los recursos limitados no es un problema. Dios ha establecido los diezmos y las ofrendas para que la obra funcione. Pero si la gente no quiere dar, dice no doy, no por eso la obra no va a seguir avanzando. Hay mucha gente que está dispuesto a gastar y a gastarse, como dice el apóstol Pablo, con tal de presentar las verdades. Y Dios siempre alimenta a su pueblo. Dios siempre alimenta a los suyos.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Un jefe muy considerado con su personal. Miren a ustedes a Jesús como el jefe y a los discípulos como su personal. Han repartido a más de 10,000 personas la comida. Han trabajado. Y este jefe tan considerado los manda: vayan, ya es tiempo que descansen. Yo me voy a quedar a despedir a la gente. ¿Eres un jefe? ¿Qué tan considerado eres con tu personal? ¿Ah? ¿Qué tan considerado? Todos necesitan descansar. Vayan. Y él se quedó allí para despedir a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Escribe la señora Elena G. de White y dice que nadie vivió como Jesús porque nadie oró como Jesús. Y en verdad, Jesús oraba en todo momento. En la noche, al amanecer, al oscurecer, y a veces cuando había cosas determinantes como la elección de los apóstoles, pasaba la noche orando. La oración. Y Él nos ha dejado un modelo de oración. ¿Cómo orar? Hay un modelo, el Padre Nuestro, que ya hemos visto ya nosotros anteriormente. ¿Recuerdan? La oración modelo, el Padre Nuestro, en el capítulo 6, versículo 5 en adelante. Jesús orando. Jesús habló mucho acerca de evitar la palabrería. Y aquí en la oración, por favor, si usted es una persona que ora en la iglesia, ore sobre lo que debe orar, sobre lo que se va a hacer. No se explaye tanto. Cuidado con la palabrería. En su oración personal, ahí usted puede orar el tiempo que usted quiere. Pero también, recuerda, no por mucho hablar vas a recibir, sino hay que ser claros, precisos, lo que queremos, ¿verdad? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos habían sido enviados para descansar, pero se produce un problema. Se produce un problema. Las olas empiezan a ponerse bravas. Terrible. Hay problema para los discípulos. Quizás más de uno ya estaba con miedo, asustado. Porque cuando hay problemas y estamos en el mar, ¿qué es lo que vemos? Vemos la muerte cerca. Más a la cuarta vigilia. ¿Y cuál es la cuarta vigilia? De 3 a 6 de la mañana, así como dividían en 4 partes las 12 horas de la noche. A la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué es esto de andar sobre el mar? Algunos magos en la actualidad hacen, ¿no es cierto?, como que caminan sobre el mar. Pero se han ido descubriendo los trucos que emplean, ¿no? Hay mucha gente que dice que camina sobre el mar, hay gente que dice que sana. Por ejemplo, esos grandes milagreros, esos grandes hombres que supuestamente hacían concentraciones en los estadios, en las plazas, en templos grandes para sanar a la gente, cuando llegó la pandemia desaparecieron. Desaparecieron. No reunían a la gente o no iban a los hospitales para hacer esos milagros de sanarlos. Lamentablemente hay muchos charlatanes y habladores. Y aquí Jesús, a la cuarta vigilia, vino andando sobre ellos. Jesús rompe todas las leyes naturales. Viene caminando sobre el mar, como si fuera un camino. Él tiene el control de la naturaleza. Él es el Señor. Él es. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo. Miren las creencias que tenían los discípulos.
un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo es esto de un fantasma? El fantasma es la aparición de algo que no podía explicarse. Se supone que es un muerto, ¿verdad? Los fantasmas. Y en un primer momento los discípulos gritaron de miedo, pero casi inmediatamente se dieron cuenta de que el supuesto fantasma era Jesús. ¿De dónde sale esto de la idea de fantasmas? ¿Se dan cuenta? Las ideas que había en el tiempo de Jesús. Ya la gente creía en fantasmas, creía en almas penando, en infiernos ardiendo. Una serie de creencias similar a la que tenemos hoy en día. Un fantasma. Pero sabemos nosotros que esos fantasmas que algunos dicen ver y que algunos lo han visto en verdad, son ángeles de Satanás que se disfrazan de algunas personas. Porque las personas que mueren nada saben. Un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué grande, ¿verdad? Yo soy. El gran yo soy del Antiguo Testamento. El yo soy que se presentó a Abraham. El yo soy que se presentó a Moisés. El gran yo soy. No temas. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido? No temas. Isaías 41:10, un versículo conocido por muchos. No temas. En medio de los problemas, en medio de las amenazas, aparece el Señor. No temas. Él viene a ti. Recíbelo. No temas. ¿Y qué pasa cuando el Maestro viene? ¿Qué pasa? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando vieron a Jesús, con miedo, es un fantasma. Pero ahora que ven a Jesús, Pedro se siente seguro. Señor, ¿eres tú? Caminas sobre el agua. Y una vez más Pedro levanta la mano. Siempre Pedro, ¿verdad? Siempre Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Todavía no estaba del todo seguro. Quería cerciorarse. Pero miren aquí la fe de Pedro. Jesús le dice, ven. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a bajar de la barca y empezar a caminar? Ese era Pedro. Por eso Jesús le llamó. A veces decía cosas que no entendía. A veces hacía cosas que le metían en problemas, pero ahí estaba Pedro. Siempre hay que hacer. No tengas miedo de decir, no tengas miedo de hablar, de pedir, no tengas miedo. Pregunta, habla. Lo peor que te puede suceder es que te digan que estás equivocado. Y lo mejor que te puede suceder es que despejes tus dudas. Si eres tú, Señor. Y confirmó que era el Maestro. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esa es otra parte de nuestra naturaleza. Por momentos estamos llenos de fe, estamos seguros de nuestro amor hacia Dios, estamos seguros de lo que estamos haciendo, pero hay momentos en los cuales miramos alrededor, vemos los problemas, vemos las necesidades, las carencias y nos llenamos de dudas. Y con Pedro pasó esto y empezó a hundirse. ¿Y qué hace Pedro? Señor, sálvame. Estás en problemas. Grita como Pedro, Señor, sálvame. Sientes que no puedes más. Grita como Pedro, Señor, sálvame. Tu fe está languideciendo. Sientes que te hundes en el mar de las dudas. Grita como Pedro, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Quién le dice hombre de poca fe? Por eso es de que la fe no podemos medir. ¿Qué es fe? ¿Acaso no fe? Fe la que hizo Pedro, la que mostró Pedro al caminar sobre el agua. Hay momentos que creemos en Dios y hay momentos que ya no creemos. Vamos de tumbo en tumbo, pero sigamos, avancemos. Y cuando clamas, Jesús acudirá como acudió donde Pedro. ¿Y qué hizo con Pedro? ¿Qué hizo con Pedro? Le salvó. Extendió su mano y le dice, ¿por qué dudaste? Le reprocha, le anima. Y estas experiencias le sirvieron a Pedro. Una persona vacila cuando está en duda acerca de cuál de los dos caminos debe tomar. Ninguno puede servir a dos señores, ni tampoco puede sentirse cómodo en sus intentos de hacerlo. Pero clama, estás con miedo, clama, Señor, salva. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Cuando Jesús viene a tu vida, aún en medio de los problemas y los desafíos, en medio de tantos miedos, vas a encontrar calma. Esa es la gran bendición de tener a Jesús en nuestra vida. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién dio el primer paso? Pedro. Pedro. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El borde del manto. La gente veía en Jesús a alguien especial, a alguien que podía solucionar sus problemas, a alguien que podía sanar sus males, a alguien que podía ayudarles con su problema. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué ves tú en Jesús? ¿Ves solamente a Jesús como un solucionador de tus problemas o ves en Jesús a un Salvador? Los apóstoles vieron en Jesús a un Salvador, lo reconocieron y lo adoraron. Y mucha gente se acercaba a Jesús solamente para ser sanos. Después de ser sanos, volvían a su vida. Como sucede hoy en día, hay mucha gente que cuando está enferma va a la iglesia, pide oración y cuando se sanan se van. Ya no necesitan de Jesús. ¿Eres tú de esas personas que ven en Jesús solamente aquel que va a solucionar sus problemas? Si eres así, te invito a que cambies tu mirada. Jesús es el Salvador. Busca a Jesús porque Él es el Salvador. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga. Amén.